Así, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano ministro y con él la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Gracias. Amados hermanos, paz a vosotros. Sean tan amables, amados hermanos, de ocupar sus lugares. También aprovecho para hacer llegar un saludo a mis hermanos, a donde ellos se encuentren, ¿verdad? En lo que a través de los inventos tan modernos nos permite llegar a lugares muy alejados geográficamente de este lugar. También hacia todos ustedes hago llegar ese saludo, ¿verdad?, de nuestro Dios, de paz a vosotros, hermanos. Recuerdo el sábado próximo pasado, hermanos, hablábamos del tetragramatón, hermanos, de algo que es muy grande, que es muy profundo, amados hermanos, y en especial para hacer salir a varios de mis hermanos que han tenido una apreciación muy diferente de la realidad, ya que ese tetragramatón no es como muchos lo creen. Así lo decíamos el sábado próximo pasado. No es el Padre. Bueno, sí podemos decir, es el Padre, pero es el Padre de la creación. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermanos, varios textos que nos sitúan y que nos deben de dar una luz. Dice exactamente el profeta evangelista, como se le conoce a Isaías, amados hermanos. Dice el capítulo 57 y versos 15: el alto y sublime, o el exaltado y sublime, es lo que allí vamos a considerar, amados hermanos. Aproximadamente en una Biblia cronológica, hermanos, está en el año 698 antes de Cristo, cuando aquel profeta evangelista lo escribió esto, amados hermanos. Entonces, vamos a partir de allí, hermanos. Vean ustedes, claramente nuestra Sagrada Escritura no nos va a dejar duda, hermanos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos esto que es tan grande, amados hermanos, que no nos va a dejar duda nuestra Sagrada Escritura. Voy a auxiliarme, hermanos, en lo que escribió uno de los grandes cabalistas, como fue Ariel Kaplan. O sea, la parte mística que tiene el pueblo de Israel, hermanos. Él habla acerca de este verso, dice: elevado y exaltado, porque así dice Dios, elevado y exaltado, que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo, habito sublime y santo lugar. Este es el nivel en el que se ve a Dios como totalmente trascendente, separado de todo lo mundano y elevado por encima de todo ello, que mora en la eternidad. Habla del nivel de sabiduría
el cual está por encima del tiempo, que mora en la eternidad, el cual está por encima del tiempo. En él se percibe a Dios como trascendiendo no solo el espacio, sino también el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no se regula con ningún tiempo. Él es eterno, amados hermanos. Aunque vamos a ver que a través de lo que Él tenía en aquel plan sublime de redención, tenía que venir a expiar el pecado del hombre. Su nombre es santo. La palabra santo en hebreo kadosh denota separación y su sentido general implica separación de lo mundano. Entonces esto, amados hermanos, nos da una descripción clara, nos da una descripción este hombre, aunque ya hace algunos años pasó a mejor vida, pero nos sitúa exactamente con lo que es nuestro Dios, amados hermanos. Ahí Él lo ve como exaltado, dice, ¿verdad, hermanos? Aunque también lo vemos, ¿verdad?, como alto, como sublime. Isaías 42, hermanos. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Parte de la profundidad, amados hermanos, que encierra lo que nuestro Dios creó, amados hermanos. Cuando Él, en la parte que nos dice el capítulo 1 de Génesis y también verso 1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Vemos, amados hermanos, algo muy, muy importante que la Sagrada Escritura nos está considerando, amados hermanos: el alto y sublime. Allí nuestro Dios, como lo hemos expresado enfáticamente, hermanos, fue crear de la nada, como lo dice en el latín, ¿verdad, hermanos? Ex nihilo. O sea, de la nada, ¿verdad, hermanos? El pueblo de Israel ocupa un tohu y un bohu, ¿verdad, hermanos? O sea, de algo que todavía no estaba formado, que no se podía hablar más que de un caos, hermanos. De eso nuestro Dios creó todo lo que existe, amados hermanos. El alto y sublime, el que habita la eternidad. O sea, en otra oportunidad vamos a ver la eternidad misma. ¿Por qué? Porque un ser que era eterno, pero que hubo de dejar su eternidad, porque si no hubiera sido de esa manera, no hubiera podido venir a expiar el pecado del hombre, amados hermanos. Nehemías 9:6. Dice el capítulo 29 y verso 29 de Deuteronomio: las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que a nuestro Dios le ha agradado revelarnos, hermanos. Eso es lo que nosotros estamos
dando parte, amados hermanos. Las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ustedes véanlo allí en Deuteronomio 29, hermanos. Aquí vamos a considerar el capítulo 9, verso 6 de Nehemías, hermanos. Tú, oh Eterno, eres solo. ¿Por qué, amados hermanos? Recordemos que a nuestro Dios se le dio un nombre y se le dio un lugar muy especial, un lugar exclusivo, amados hermanos, que el Padre le dio, amados hermanos. Tú, oh Eterno, eres solo. Tú hiciste los cielos, como nosotros lo veíamos en el capítulo 1 y verso 1 de Génesis, hermanos. Allí podemos decir que es el principio de lo creado, hermanos. No nos está hablando verdaderamente en un principio, porque la Sagrada Escritura, voy a hacer una alusión a un principio, pero no es ese principio de lo creado. Este es otro principio que en alguna oportunidad, si lo permite nuestro Dios, lo vamos a ver, hermanos. Así entiéndanlo ustedes, amados hermanos. Es el principio de lo creado, de lo que nosotros, a través ahora de todos aquellos medios tan modernos, nos dan la oportunidad de ver todas aquellas maravillas que nuestro Dios hizo en 6 días, hermanos. Tú, oh Eterno, eres solo. No hay nadie más sino nuestro Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Cuando nosotros hacemos referencia y decimos que Él es la eternidad de las eternidades, estamos exactamente hablando de esto, hermanos. Nuestro Dios habita en la eternidad de las eternidades, hermanos. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia. Allí, al mencionar Nehemías el Tirsata, hermanos, nos habla exactamente de los ángeles, hermanos, los cuales fueron hechos en el primer día, hermanos. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el capítulo 2 que fue todo su ornamento. Y si ustedes ven, hay un numerito allí de pie de página. Si ustedes acuden a él, dice que fue su ejército, ¿verdad, hermanos? O sea, hace referencia a sus ángeles, hermanos. Dice, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella. Vean ustedes las maravillas que se encuentran, hermanos, en nuestra tierra. Todo lo que está en aquellas profundidades hacia donde apenas se han vislumbrado algunos mini submarinos para llegar hacia aquellas cosas tan grandes, ¿verdad?, que apenas el hombre está descubriendo. Creo que tiene más conocimiento de lo que es el universo que de esas cosas tan profundas, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, todo lo que está en ella, los mares, como aquellas partes tan profundas, ¿verdad, hermanos? Algunas de más de 12,000 metros, hermanos. Y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dice uno de los salmos, hermanos, que nuestro Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, es una realidad.
Nuestro Dios está en un lugar muy especial y allí, amados hermanos, todos los ejércitos de los cielos le adoran. A ver si alguno de mis hermanos me ayuda en buscar esa cita. Creo que es el Salmo, parece que es el 104, hermanos, pero si alguno de ustedes me hace favor, hermanos, de buscarlo, porque si no ahorita me costaría algo de tiempo y no quiero perder la hilación de esto, amados hermanos. Job capítulo 26 y verso 7. Nuestra Sagrada Escritura, hermanos, nos habla exactamente, hermanos, nos habla que era redonda la tierra, y fíjense, aquí nos va a hablar de lo que Sir Isaac Newton descubrió, ¿verdad?, como la ley de la gravitación universal, ¿verdad, hermanos? Fíjense lo que nos va a decir aquí Job, amados hermanos. Job capítulo 26 y verso 7. Extiende el aquilón sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada, hermanos. O sea, vean ustedes la enseñanza que tenían estos profetas, estos escritores, hermanos, que nos dan a nosotros una respuesta a los interrogantes, hermanos. Tenían más clara su apreciación que como en aquel tiempo, cuando la Edad Media, que creían que la tierra era cuadrada. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense ustedes, amados hermanos. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes. Y dice, cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué es el verso 7? Ya el otro viene siendo el verso 8, hermanos. O sea, allí algo muy profundo que nos descubre Job, amados hermanos. Una apreciación exacta, una apreciación correcta, hermanos. Vemos también en el capítulo 104, verso 5 de los Salmos, hermanos. Capítulo 104 de los Salmos y verso 5. Dice de la siguiente manera, hermanos: Él fundó la tierra sobre sus basas. O sea, exactamente, hermanos, recordemos que hay varios movimientos que regulan a nuestra tierra, como son los movimientos de rotación que nos da la noche y que nos da el día, hermanos, y el movimiento de traslación que nos da el año, amados hermanos. Entonces, fíjense, aquí el rey David nos está mencionando esto, hermanos. Vuelvo a repetir a ustedes, hermanos. Salmo capítulo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus basas. O sea, fíjense la descripción que nos hace el rey David, hermanos. La tierra está asentada en aquellos movimientos de los cuales no se va a transformar ni se va a salir, amados hermanos. Por allí dicen que en los
Ya faltan unos cuantos días para llegar a la terminación supuestamente de diciembre, ¿verdad, hermanos? Dice supuestamente que en el año 2012, en diciembre, se va a acabar el mundo, dicen, ¿verdad, hermanos? Pues yo no sé de a qué se estarán basando, pero es una mentira de las más garrafales, ¿verdad, hermanos? Él fundó la tierra sobre sus bazas. No será jamás removida, hermanos. O sea, vean ustedes cómo exactamente sale el sol, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, y también cuando el sol se pone, y cuando vemos las estrellas, cuando vemos a la luna, y todo bajo un principio, bajo un fundamento que no se va a acabar, hermanos. Algo que nuestro Dios llevó a cabo en una forma perfecta, ¿verdad, hermanos? Así como nuestro Dios es perfecto, así hizo las cosas perfectas. Si algo hay imperfecto en nuestra tierra, eso no se le puede decir que fue nuestro Dios. Eso ha sido consecuencia de la mano perniciosa, de la mano destructora del hombre. Eso es lo que ha generado, ¿verdad, hermanos? Dice asimismo, hermanos, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 1 al verso 4. Es un verso, hermanos, bueno, en sí estos 4 versos nos digan exactamente, hermanos, con nuestro Dios. No nos debe de quedar duda, hermanos. ¿Por qué? Porque de allí ha partido ese error que tienen en esa apreciación algunas sectas, hermanos. Y como lo hemos reiterado nosotros, que esto se haga, o que esto se presuponga, ¿verdad, hermanos?, fuera de nuestra iglesia, eso está bien, hermanos. Pero cuando se acepte dentro, hermanos, eso es lo grave, hermanos. Y eso no debe de ser, amados hermanos. Capítulo 1, verso 1 al 4 del Evangelio según San Juan, hermanos. En el principio, dice, el más amado de los apóstoles del Señor, ¿verdad, hermanos? Dice Juan, hermanos, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Exactamente, hermanos, por eso le llamé a esta predicación, hermanos, el alto y sublime. En el principio era el Verbo. ¿Por qué? Porque allí hay esa connotación, hermanos. En el principio era el Verbo. ¿Quién puede ser más grande que nuestro Dios? Muchos dicen, de acuerdo con una escala de valores, pues el Padre, sí, pero es que el Padre, Él no tiene con nosotros comparecencia, hermanos. Él no se ocupa de nosotros, hermanos. Él se ocupa, o lo podemos decir en pasado, Él se ocupó, pero a través del Hijo, hermanos. Él va a tomar injerencia, pero hasta un octavo día, hermanos. Recuerden que también tenemos pendiente la parte profética, de nuestra solemnidad de Cabañas, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hermanos. En aquel comienzo, podemos decir, en aquel principio, ojalá pudieran subir a los niños. Están allá nuestras hermanas encargadas de su enseñanza. Si no, ellos se van a incomodar aquí porque no van a entender, hermanos, y luego hacen escándalo, ¿verdad, hermanos?
que no queremos permitir, por cierto, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si no, me voy a ver obligado a que mi hermano Ayuda Ramiro Morales los lleve a la tiendita, ¿verdad, hermano? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este verso nos está diciendo un todo, hermanos. Debemos no solamente de leer esto, sino de su contexto. Ahí está el significado tan profundo, hermanos. Solamente podemos considerar al Padre de nuestro Dios. Para mejor entendimiento le voy a llamar Jesucristo, ¿sí? Al Padre de nuestro Dios, de Jesucristo. Por eso dice, en el principio era el Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él, ese Verbo era con Dios. Y ese Verbo era Dios, hermanos. No debe de haber en nosotros ninguna duda, hermanos. Esto es exacto, esto es correcto, hermanos. Así lo debemos de asentar nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, cuando estuvo allí como hombre, porque recordemos que Él se empequeñeció, hermanos, allí habló enfáticamente a sus apóstoles y les hizo precisamente esta enseñanza, hermanos. ¿O creen ustedes, aunque era un hombre muy inteligente, San Juan, como lo eran sus apóstoles de nuestro Salvador, o creen ustedes que haya él seleccionado a puro inepto, hermanos? Como varias de las gentes que está comisionando a ese futuro presidente de México. ¿Verdad? Véanlo, hermanos. No, nuestro Dios es un ser especial, es un ser todopoderoso, y Él va a seleccionar a lo mejor. ¿Por qué fue que Él extrajo de ser el enemigo público número 1 de la iglesia a San Pablo? ¿Por qué lo hizo en el número 1 de sus apóstoles? ¿Porque sí, nada más? Porque San Pablo reunía muchas características muy especiales, hermanos. Óiganlo bien, hermanos. Y sus apóstoles en especial así las tenían, hermanos. ¿Por qué San Juan es el águila? ¿No lo han considerado, mis hermanos? ¿No lo han considerado? Y luego dice el verso 2: Este era en el principio con Dios. Les vuelvo a repetir, hermanos, este no es el principio de la creación. Este es otro principio. En otra oportunidad lo vamos a ver, hermanos. Este era en el principio con Dios. Solamente podemos hablar de Padre e Hijo, amados hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Allí lo vemos, hermanos. Podemos llegar nuevamente al capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense cómo aquí está mencionando ese momento, hermanos, de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Si Él no hubiera intervenido, hermanos, no existiría nada. No estaríamos aquí presentes, hermanos. No estaríamos considerando estas maravillas, hermanos. Por eso les vuelvo a repetir, no debemos minimizar la figura de nuestro Salvador y decir que Él no es Dios, hermanos. Fíjense si no será Dios. Está ahorita haciendo tantas actividades
en lugares recónditos de nuestro universo para tener una preparación, para hacernos llegar hacia aquel tiempo cuando va a venir por segunda ocasión a esta tierra, amados hermanos. Nada más que recordemos que todas las cosas, como lo dice el capítulo 3 de Eclesiastés, todas las cosas debajo del cielo tienen su tiempo, ¿verdad? No va a ser ni antes ni va a ser después. Dice el verso 4, hermanos. Para mis hermanos que apenas van llegando, es el capítulo 1 de San Juan, desde el verso 1 al verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hermanos. O sea, vean ustedes la parte que San Juan nos está manifestando, la enseñanza que él nos deja, que es muy profunda, ¿verdad, hermanos? Y más aún, miren, si nosotros vamos a ver posteriormente, hermanos, lo que este mismo capítulo nos va a decir, pero en versos más abajo. Pero primeramente vamos al capítulo 3 de Efesios y versos 9. Efesios 3 y versos 9. Vuelvo a repetir a ustedes, hermanos. Efesios capítulo 3 y versos 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Fíjense ustedes, amados hermanos, para la gran mayoría de los seres humanos es un misterio, hermanos. ¿Por qué? Porque no les ha llegado la luz de nuestro Dios, hermanos. Solamente a través de su misericordia Él nos ha hecho partícipes de esta enseñanza. Entonces, aquel misterio de aquella, como dice San Pablo, esa dispensación, ¿qué es una dispensación, hermano Jonathan? ¿Qué será una dispensación, hermano David? Una disculpa, hermano. Algo, perdón, hermano Enrique Jiménez, ¿qué será una dispensación? un perdón. Sí, puede hablarse también de un perdón, de algo que nos estaba vedado, ¿sí? Para ser más exactos, hermanos. Dios les bendiga. De tener nosotros la oportunidad de algo que nos estaba vedado, pero que ahora ya se nos ha dado la oportunidad de entrar a ese conocimiento verdadero, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, un misterio escondido, hermanos, desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, hermanos. Se ha abierto nuestro entendimiento, entonces hemos podido vislumbrar todas aquellas maravillas que Dios, en su inefable grandeza, ha tenido para nosotros, hermanos. O sea, vean ustedes lo que ha sido posible, amados hermanos. Colosenses 1:16.
Colosenses capítulo 1 y versos 16. Este verso también nos sitúa, fíjense ustedes, hermanos, lo que nos habla, podemos decir, hermanos, voy a darles aproximadamente un dato, hermanos. Dice nuestra Biblia cronológica, aproximadamente en el año 4004, antes, ¿verdad?, de la era cristiana, hermanos. Estamos ahora en el año 2212. ¿Cuántos años ha transcurrido, hermanos? Si por ahí alguno de ustedes me hace favor de sumarle, 4004 más 2012, ¿cuántos son? Ese es el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad, hermanos? Hasta llegar hacia nosotros, hermanos. Ahora, si nosotros lo consideramos en este libro de Colosenses, dice aprox, porque pues no tenemos una fecha exacta, hermanos, pero aproximadamente, miren, dice Colosenses en el año 64 después de Cristo. Ahora, súmenle del año 4004 al 64. ¿Cuántos son, hermanos? Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos. O sea, vuelve a darnos la Sagrada Escritura la idea. ¿Cuántos años son, hermano John? 4004 y 64. 4068. Bien, muy bien, hermana, Dios les bendiga. Ese tiempo había aquí transcurrido, hermanos, cuando estaba recordando San Pablo, hermanos, estaba refiriéndose, palabras más, palabras menos, a lo que nuestro Salvador allí a través de Moisés estaba narrando, amados hermanos. Porque recuerden ustedes que se tiene a Moisés Rabenu, a Moshe Rabenu, como le llama el pueblo de Israel, lo tiene como el que escribió los 5 primeros libros. El profeta, ¿verdad, hermanos? ¿O no fue profeta Moisés? ¿En dónde lo dice, hermanos? A ver, por allí localícenmelo. ¿Sí? Ya lo tengo yo, pero quiero ver que alguien me diga, hermanos. ¿Por qué? Porque les puedo estar diciendo mentira, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí nos está mencionando también San Pablo, hermanos. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos. Como decíamos, la concatenación de acontecimientos que se han derivado en nuestra Sagrada Escritura. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, hermanos. No porque nosotros no veamos las bacterias, o no porque nosotros no veamos los virus, no por eso dudamos de su existencia, ¿verdad, hermanos? Algunos que son tan virulentos que han ocasionado pérdidas muy graves, hermanos, a nivel de población, amados hermanos, como el ébola, recuerden ustedes, hermanos, y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Hay mucha parte, ¿verdad?, de la flora, de la fauna que se denomina abisal, que está en las grandes profundidades de nuestra tierra, hermanos. Y no porque nosotros no las veamos. ¿Cuándo vamos a bajar a 12,000 metros, hermanos? Bueno, directamente nosotros no. Sí, han bajado batiscafos hacia esas profundidades y hemos visto unos animales que
ni pensándolo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque hay maravillas en la profundidad, hermanos. No porque nosotros, si no los vemos, no vamos a negar de su existencia, si a través de esos medios, y que muchos de los científicos han tomado película y los estamos viendo a través de esas películas, no vamos a negar esa existencia de ellos. ¿O la vamos a negar, hermanos? Pues no, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, sean tronos, sean dominios. Vean ustedes, por ejemplo, hermanos, remontándonos a la esfera celeste, aquellos lugares del universo en donde hay soles gigantescos que son de un color rojo, o algunos que son de una incandescencia y que son azules, hermanos, o como sucede con nuestra ya decrépita estrella, que en los últimos momentos, claro, para eso pues piensan los hombres de ciencia que van a ser miles de años todavía, ¿verdad, hermanos? Son como el nuestro, amarillos, hermanos. No porque no les veamos, hermanos, como un Orión, como un Betelgeuse, etcétera, ¿verdad, hermanos? No porque no les veamos, no sepamos que existen y neguemos su existencia, amados hermanos. Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Nos está hablando de todo aquello de lo que forma parte su ejército de nuestro Dios, y también de lo que forma parte del ejército del mundo, ¿verdad, amados hermanos? Porque aquí están incluidos también todos aquellos reyes, marajás, etcétera, rabís, etcétera, todo lo que pertenece, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque todo esto es lo que nuestro Dios creó, y todo esto le sirve, amados hermanos. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Por qué? Porque todo esto le está sirviendo a nuestro Dios. Si aún el mismo Satanás le sirve a nuestro Dios, ¿no es así? ¿No le sirve a Él, hermanos? Sí, va a llegar un momento en que, recuerden que va a ser atado. Ahí la Sagrada Escritura nos lo menciona, Hebreos 1 del 1 al 3, hermanos. Es algo tan excelso que no tengo palabras para describir, hermanos, lo que nuestro Dios nos ha enseñado, lo que nuestro Dios, por medio de su misericordia, nos ha dado, hermanos. Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vean ustedes, hermanos, cómo no hay contradicción entre aquellos diferentes autores, hermanos. Uno que escribió en el año aprox 4004 antes de nuestra era, y otro, aproximadamente ha de haber sido como el año 70 en Hebreos, hermanos. En estos postreros días, allí se estaba refiriendo, y claro, hermanos, si habían transcurrido, decían mis hermanas, hizo aquella suma 4,468, y si ya habían transcurrido otros años más, a lo mejor ya eran 4,475 aproximadamente, ¿verdad, hermanos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por nuestro Salvador, hermanos. No podemos negarle la deidad a nuestro Dios, porque algunos lo han minimizado, dicen que Dios no es Dios, que nuestro Salvador no es Dios, dicen. ¿No será Dios, hermanos? El Hijo.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Y fíjense cómo se puso San Pablo a narrar, dedicado a sus coterráneos, a los hebreos, hermanos. ¿Por qué no puso al Eterno? ¿Por qué puso al Hijo? ¿Ya se fijaron, hermanos? Para abrir nuestra cerviz y para darnos ese significado, hermanos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, un heredero universal, porque hacia Él nuestro Dios le hizo llegar todo, hermanos, por el cual asimismo hizo el universo. Podemos decir nosotros a través del cual, o en virtud del cual, así se debe de entender, hermanos, en virtud del cual hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Padre e Hijo de la misma imagen, de la misma sustancia, hermanos, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Véanlo cómo lo está exactamente aclarando, nos está llevando de la mano San Pablo para no dejarnos duda. Mira mi hermano, ven, dame tu mano y yo te voy a enseñar, yo te voy a descubrir, para que para ti no sea un misterio como veíamos ayer, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nos ha aclarado, las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, hermanos. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie más facultado como nuestro Dios. No había alguien que tuviera una perfección. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 5, lo ven llorar, porque dice que no había quien desatara esos sellos. Solamente nuestro Dios, solamente nuestro Salvador, la única perfección, hermanos. Por eso allí lo ve el profeta evangelista, porque allí está el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice la última parte, hermanos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermanos. Vemos nosotros la gloria de nuestro Dios, hermanos. La gloria de Jesucristo, hermanos, que fue revelada a través de su encarnación, cuando Él vino como hombre, hermanos. Fíjense, allí el Evangelio según San Juan, capítulo, fíjense cómo dice, San Juan 1:14, hermanos. Qué cosa tan grandiosa, hermanos, de parte de nuestro Dios, habernos manifestado esto. Vean ustedes este verso. Lo podemos saborear, hermanos. Van a decir mis hermanos presentes, y aún a donde está llegando esta enseñanza, ¿verdad? Pero ¿cómo va a saborear usted? A lo mejor me van a decir, pues si no es un helado o no es un chocolate. Pero, hermanos, como lo dijo atinadamente mi hermana, no es un manjar esto, hermanos.
Vean ustedes la maravilla que Dios nos está dando, hermanos. Lo debemos de saborear, hermanos. Dice, y aquel verbo, fíjense, 1:14, hermanos. Y aquel verbo, ¿qué sucedió con él? Y aquel verbo fue hecho carne. Como lo vemos en Filipenses 2, fíjense cómo dice. Vamos allá, hermanos, porque nos aclara perfectamente esto también, hermanos. Dos diferentes siervos de Dios, pero con palabras diferentes, nos van a decir lo mismo, hermanos. Miren, vean ustedes, Filipenses 2, hermanos. Dice así, hermanos. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo. Es el 2:7, hermanos. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad, hermanos? Es que nosotros debemos de considerar aquel rey, aquel Dios tan grande, hermanos, que el capítulo 57 y versos 15 de Isaías lo manifiesta. Él no podía haber venido con esa excelsitud, con aquella grandeza, siendo un ser todopoderoso, omnipotente. No podía haber venido a expiar nuestros pecados. Tenía que haber venido como un hombre, como un mortal, como cualquiera de nos, hermanos. Dice, sin embargo, se anonadó. Bueno, lo podemos ver desde el verso 6 para mejor comprensión, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que Padre e Hijo eran de la misma sustancia, hermanos. Entonces, Él no iba a tomar un lugar que no le correspondiera, hermanos. Por eso dice atinadamente San Pablo, no iba a usurpar. O sea, usurpar es el tomar un lugar que no me vaya a corresponder, hermanos. No, Él tenía algo muy especial. Un hombre que era sobre todo nombre, amados hermanos, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, fíjense cómo dice, hermanos, sin embargo, se anonadó. Esa palabra anonadarse significa empequeñecerse, hermanos. Aquel Dios tan excelso, ¿cómo podía venir a expiar nuestros pecados, hermanos? ¿Se han puesto ustedes a reflexionar, hermanos? ¿Cómo podía haber venido así, hermanos? No, acuérdense cuando querían ponerle mano y cuando iban a hacerle todas aquellas cosas, hermanos, tan desagradables. Si yo quisiera ahorita, podía mandar que llegara, ¿verdad? Que vinieran mis ángeles. ¿Y cuándo le iban a haber hecho algo, hermanos? No, pero ya había un plan allí que tenía nuestro Dios. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, volvemos nuevamente al capítulo 1, versos 14 de Juan, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne. Es a eso a lo que se refiere San Juan, hermanos. El más pequeño, un joven que era en ese tiempo, que se recostaba en el regazo. ¿Ya lo vieron, hermanos? Se recostaba en el regazo del maestro, amados hermanos. Era el discípulo predilecto de nuestro Salvador, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjense, lo estaba allí describiendo, lo estaba describiendo San Juan. Y vimos
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso era lo que él allí nos estaba narrando, hermanos, porque ellos allí lo veían, hermanos. Algo tan grande que era de verdad para aquellos vislumbrar esas maravillas, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Ahora, por último, hermanos, esa gloria que nuestro Dios tuvo, que fue poseída antes de la fundación del mundo, hermanos. Porque recordemos que nuestro Dios no es parte de la creación, hermanos. Lo vuelvo a enfatizar. Nuestro Dios no es parte de la creación. Él es parte de otra creación muy independiente. Si lo permite Dios, en otra oportunidad lo vamos a ver, hermanos. El mismo libro de San Juan, pero en su capítulo 17, versos 15. Esa gloria, vuelvo a repetir a ustedes, fue poseída antes de la fundación del mundo. San Juan 17:15. Vean ustedes la forma como nuestro Dios lo menciona allí, hermanos. Son incluso sus propias palabras, porque en nuestras sagradas escrituras, que vienen en rojo, en donde se resalta, se recalca lo que es la parte que nuestro Salvador dijo, hermanos. Dice, verso 5 dice: ahora pues, San Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú, cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Sí, hermanos, 17:5, hermanos, de San Juan, ahí está claramente, hermanos. Allí lo vemos. Está presente la gloria de nuestro Dios antes que el mundo fuese. O sea, nos da exactamente la respuesta a nuestro Dios a través de la Sagrada Escritura, hermanos. Nuestro Dios como el Eterno, nuestro Dios como Jesucristo, es el mismo ser, hermanos. Es la misma promesa que está empeñada para nosotros, hermanos. Que no debemos de minimizar esa grandeza. Por eso fíjense cómo dice allí, hermanos. Lo vuelvo a considerar. ¿Sí? Dice: ahora pues, Padre, porque hacia Él iban dirigidas esas palabras, hermanos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo. Glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese, hermanos. Una parte indispensable de nuestra Sagrada Escritura, amados hermanos, que no debemos nosotros de pasar inadvertida la grandeza, verdad, de nuestro Dios. Dios, nuestro Salvador Jesucristo, y que es la vida, que es nuestra vida eterna, hermanos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y que queremos nosotros la oportunidad, ¿verdad?, de hacer llegar ese conocimiento de nuestro Dios hacia cada uno, hermanos, hacia los presentes y hacia los que está llegando esta enseñanza, amados hermanos. Tenemos un día de alegría, hermanos, porque nuestro día de sábado es un día de alegría. Entonces vamos a llevarnos la reflexión de nuestro día de sábado, amados hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos.